Emmanuel Macron logró un amplio triunfo en la primera vuelta de las legislativas, precisamente en su país, Francia. Mañana es la segunda vuelta y Macron y su partido estarían muy cerca de obtener la amplia mayoría, la totalidad de las bancas la mayoría absoluta en las dos cámaras, tanto en diputados como en senadores. Vemos el informe y lo analizamos. En el primer test electoral, a poco menos de un mes de su asunción como presidente de Francia, Emmanuel Macron logró una clara ventaja en la primera ronda de las elecciones parlamentarias al alcanzar un 32,9% de los votos. Los comicios legislativos, a los que fueron convocados 47.600.000 franceses y que se celebran en 2 rondas, determinarán quién formará el gobierno. La confirmación de esta victoria del jefe de Estado galo se dará este domingo 18 de junio. No obstante, la participación apenas alcanzó un 50%, la menor cifra en comicios parlamentarios desde 1958. La abstención fue calificada como catastrófica por el dirigente del partido Los Republicanos, François Bayrou, quien estimó que la escasez de votantes pulverizó la posibilidad de un incipiente frente anti-Macron. Et puis ces députés doivent tout à Emmanuel Macron. La plupart de ceux qui ont été élus étaient inconnus. Ils n'ont été élus que parce qu'ils étaient soutenus par Emmanuel Macron, quelle que soit leur qualité. Et ça, évidemment, ils le savent, ils l'intériorisent, ils savent qu'ils doivent leur présence à l'Assemblée nationale qu'à, je dirais, l'intuition, au déploiement et à l'action d'Emmanuel Macron. Las perspectivas para el joven mandatario y líder de la República en marcha son positivas. Con este primer resultado que espera confirmar en la segunda vuelta, Macron y sus aliados quedaron en condiciones de obtener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara Baja con al menos 400 de las 577 bancas. Detrás de En Marche quedaron los republicanos con 21% de los votos y los socialistas del expresidente François Hollande, que hasta ahora eran los más numerosos en el Parlamento con un exiguo 7,8%. Ambas agrupaciones atraviesan una profunda crisis luego de las presidenciales. Mientras que el Frente Nacional de Marine Le Pen consiguió el 14% de los sufragios y la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, sumada a los comunistas, llegó a un 13,7%. Aux législatives, l'électorat populaire ne va pas voter parce qu'il se retrouve dans les incarnations d'une présidentielle et pas dans des rapports de force à l'intérieur des institutions. Donc au fond, c'était tout à fait compréhensible que le Front National, comme Jean-Luc Mélenchon, n'ait pas un résultat des législatives à la hauteur de la présidentielle. El respaldo de los ciudadanos llega a Macron pese a algunas denuncias de corrupción que cayeron tempranamente sobre 2 de sus funcionarios. Es el caso del ministro de la Cohesión Territorial, Richard Ferrand, quien es objeto de múltiples críticas después de que trascendiera que en 2011, como responsable de la seguridad social de la región de Bretaña, supuestamente benefició a su mujer en una operación inmobiliaria. Mientras que el diario Le Parisien publicó que la justicia abrió una investigación para aclarar la situación de 19 eurodiputados de Francia, entre los que figura la actual ministra de Asuntos Europeos, la centrista Marielle de Sarney, denunciados por haber empleado asistentes de forma irregular. Si las proyecciones se confirman, como adelantan la mayoría de las encuestas, Macron podría dar curso a su paquete de proyecto de ley, entre ellos los que anunció el ministro de Justicia, François Bayrou, que fueron presentados como una iniciativa para acabar con la corrupción. Se trata, en realidad, de 2 proyectos de ley y una reforma constitucional. Una de las novedades es la creación de un banco de la democracia de titularidad pública para financiar partidos y candidaturas. En tanto, la reforma constitucional será necesaria para suprimir el Tribunal de Justicia de la República, una institución creada en 1993 para juzgar a los miembros del gobierno, por lo que, en adelante, los delitos ministeriales corresponderán a la justicia ordinaria. También
Intentará impulsar una profundización de la controvertida reforma laboral aprobada durante el gobierno de François Hollande, a la que Macron considera insuficiente, por lo que abogará por una mayor flexibilidad para fomentar el empleo y la productividad, según su lectura. Macron tiene también en carpeta un paquete de nuevas leyes de seguridad en una Francia convulsionada por atentados y ataques terroristas, por lo que ya cerró filas con la premier británica Theresa May para combatir ese flagelo. Emmanuel Macron tiene nuevos planes para áreas como impuestos, educación, administración, justicia y la periferia de las ciudades. En rigor, una docena de proyectos políticos pendientes. El espaldarazo final se jugará este domingo 18 de junio frente a una oposición sumamente desgastada. El presidente está más que satisfecho. Según el semanario Le Canard Enchaîné, Macron adelantó a sus colaboradores que su éxito se explicaba por el doble efecto de las presidenciales y el que se vayan todos, dégagisme en francés. Y añadió, todo lo que está revestido de las siglas de los viejos partidos está condenado. El mejor panorama para un novato en el Palacio del Elíseo. Algunas encuestas señalan que el partido de Macron podría quedarse con el 80% de las bancas. Dicho así, parece una enormidad, sí. Es una enormidad. ¿Cómo se llega a eso? Primero, sí. Además, ya que estamos te pregunto, sí. ¿Cómo es esto de que son 2 vueltas en una legislativa, que claro. Es algo más inusual? Sí, aclaremos que en Francia hay balotage, no solo en las presidenciales, de hecho los franceses son los que inventaron el balotage, sí. Por eso usamos todos el galicismo, digamos, para referirnos a la segunda vuelta, sino que también lo aplican en elecciones legislativas, es decir, los partidos que pasan a la segunda sin ningún candidato obtiene más del 50% en las legislativas en la primera vuelta, hay segunda vuelta y ahí se define, digamos. Sí. Esto hace que un partido como el de Macron, que por ahí tiene una presencia del 30-35%, una representatividad, sí. Un nivel de voto del 30-35%, por cómo están construidas las circunscripciones y por el balotaje, pueda tener un reflejo en las cámaras del 80%, digamos. Ahora, más allá de el número que veremos este domingo si llega hasta este extremo, si es un poquito menos. Evidentemente Macron tiene un mandato popular muy firme y muy, claro, y muy amplio. La pregunta era, sí. ¿Cómo le respondés a un 80% de expectativa en ese sentido? Sí, va a ser claro, efectivamente, esa es la palabra. Macron asume con una expectativa enorme y con una legitimidad que se va a reflejar, que se reflejó en las presidenciales y se va a reflejar ahora, muy importante. La sensación que uno tiene leyendo un poco lo que pasa en Francia y revisando los últimos años de historia política de Francia es que el nivel de demanda y de expectativa que él generó va a ser difícil que lo pueda satisfacer. ¿Por qué digo esto? Porque a él se lo vota por diferentes motivos. Uno de ellos es castigar a los partidos tradicionales. Recordemos que en esta legislativa el Partido Socialista está prácticamente desaparecido. Muchos de los grandes líderes del Partido Socialista, incluyendo a Valls, ni siquiera fueron elegidos por sus respectivas circunscripciones, digamos. Entonces, se lo vota en primer lugar como un signo de crisis de los partidos políticos tradicionales franceses. El único que sobrevive más o menos de esta legislativa es los republicanos, que van a funcionar como la gran oposición conservadora o de derecha, digamos, el gaullismo histórico. Ahora, se lo elige también para dar algún tipo de respuesta a 3 problemas que me da la sensación que Macron no va a poder resolver. Uno es el terrorismo. No solo. Uno es el terrorismo. El otro es la globalización financiera y las restricciones económicas que implica la globalización financiera. Francia es un país, por ejemplo, con un alto índice de desempleo. Claro. Duplica siempre en desempleo a Alemania, por ejemplo. Y el otro es la inmigración. Me da la sensación que los franceses no quisieron castigar a la clase política tradicional, al mismo tiempo no quisieron votar masivamente a Le Pen, como sí ocurrió en Estados Unidos, a un populista de derecha, por decirlo según sus propias palabras, y encontraron en Macron una especie de válvula de escape bastante ideal, un candidato muy fotogénico,
tipo muy inteligente, muy formado, o sea, no se está, no quiero objetar la calidad del liderazgo de Macron, es un tipo interesante, digamos, no es un improvisado, no es Trump, no es un tipo que mienta, no va por ahí la cosa. Ahora, sí va por el lado de que generó un nivel de expectativa y que asume con un nivel de demanda y un mandato de cambio que me parece que no va a poder cumplir. Lo que pasa es que al mismo tiempo lo que uno está viendo es como una Europa que no sabe hacia dónde va. Es decir, no es solo Francia. Esto es algo que uno en general está viendo en los países centrales de Europa, independientemente de la Unión Europea, digo, del continente europeo, ¿no? Y a ritmo de vértigo, esta es otra realidad. El cambio, fíjate en abril. En ese momento Macron todavía no se sabía qué suerte iba a tener en las elecciones, y a su vez Theresa May anunciaba, del otro lado del Canal de la Mancha, anunciaba las elecciones en el Reino Unido. Uno, formando un movimiento que tenía un año, precisamente. La otra, tratando de fortalecerse justamente para hacer lo contrario de lo que propone Macron, es decir, salirse de Europa, Brexit. En el caso de Macron, fortalecer a Europa, que es lo que hoy está diciendo, y es lo que dijo el mismo día del triunfo, cuando cantaron la Oda a la Alegría después de la Marsellesa. En ese momento el gran fantasma eran los partidos de ultraderecha, la xenofobia, el UKIP en el Reino Unido, el Frente Nacional en Francia. Pasaron 2 meses. En 2 meses el Frente Nacional, si llega a 5 diputados va a ser mucho, necesita 15 para formar bloque, más allá de que por supuesto la política sea dinámica y pueda recuperarse, pero hoy estamos hablando de un outsider que tiene entre 400 y 455 diputados en la Asamblea Nacional, y un Frente Nacional de segunda generación que va a tener 5 diputados como mucho. Al mismo tiempo, en cuanto ganó las elecciones, lo que uno vio es cómo rápidamente se mostraba fuerte al lado de Alemania, como nosotros somos la locomotora de este continente, y por qué no también del mundo, teniendo en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos. Recién hablábamos con José lo difícil que puede llegar a ser cumplir con las expectativas que hay alrededor. Las expectativas, por un lado, en lo que tiene que ver con su propio país, y por otro lado, con lo que tiene que ver también con el afuera, ¿no? Así es, porque uno de los pilares fundamentales que trae aparejada a la victoria de Macron es precisamente el optimismo en un país donde el pesimismo primaba y por sobre la política tradicional. De hecho, el hecho de que él no sea un político tradicional, aunque viene del establishment, ser ministro de Economía o de Hacienda y Finanzas de un gobierno hace que uno no sea un tan fuera del sistema, para nada, estás adentro y viene de la banca y demás y conoce lo que son los resortes de la gestión pública y privada. Ahora bien, Macron trae un optimismo a un país que, como bien decía José, tiene el doble de desempleo de Alemania. Y esto justamente es uno de los grandes desafíos internos de Macron, que no van a estar en la vieja política solamente, sino en sus propios votantes. Porque el hecho de que Francia tiene un bajo nivel de sindicalización de los trabajadores, y aunque hayan sido muy fuertes tradicionalmente, hoy pueden estar resistiendo las políticas que se vienen y que Macron está anunciando. Macron quiere ser un hombre que flexibilice la sólida situación que se ha vuelto anquilosada política la relación política de Francia con el mercado laboral. Ahora bien, ese sindicalismo no necesariamente puede llegar a ser el que se resista a los efectos de la flexibilización que se puede venir en las reformas de Macron en el Congreso, sino precisamente, como te decía, un diputado, te digo, un bombero que se presenta por un distrito, una maestra jardinera, son hoy los integrantes de la República en Marcha. Date cuenta que, y con esto te termino, que la mitad de la Asamblea Legislativa que está por detrás del partido de Macron son nuevos en política y la mitad mujeres, con lo cual es muy raro, ¿no? Va a tener que dar una doble respuesta a quienes no lo votaron y a quienes lo votaron directamente. No estamos mencionando algo fundamental para terminar el tema, y tiene que ver con la abstención enorme que hubo y la abstención enorme que... Sí, siempre en las legislativas en Francia hay bastante abstención porque es más alta. Esta vez es récord, y eso también está hablando de la crisis del sistema y en todo caso la desconfianza, ¿no? Nos estamos yendo a la primera pausa.
En el primer test electoral, a poco menos de un mes de su asunción como presidente de Francia, Emmanuel Macron logró una clara ventaja en la primera ronda de las elecciones parlamentarias al alcanzar un 32,9% de los votos. Los comicios legislativos, a los que fueron convocados 47.600.000 franceses y que se celebran en 2 rondas, determinarán quién formará el gobierno. Élus étaient inconnus. Ils n'ont été élus que parce qu'ils étaient soutenus par Emmanuel Macron, quelle que soit leur qualité. Et ça, évidemment, ils le savent, ils l'intériorisent, ils savent qu'ils doivent leur présence à l'Assemblée nationale qu'à, je dirais, l'intuition, au déploiement et à l'action d'Emmanuel Macron. Las perspectivas para el joven mandatario y líder de la República en marcha son positivas. Con este primer resultado que espera confirmar en la segunda vuelta, Macron y sus aliados. La confirmación de esta victoria del jefe de Estado galo se dará este domingo 18 de junio. No obstante, la participación apenas alcanzó un 50%, la menor cifra en comicios parlamentarios desde 1958. La abstención fue calificada como catastrófica por el dirigente del partido Los Republicanos, François Baroin, quien estimó que la escasez de votantes pulverizó la posibilidad de un incipiente frente anti-Macron. Et puis ces députés doivent tout à Emmanuel Macron. La plupart de ceux qui ont été élus Quedaron en condiciones de obtener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara Baja, con al menos 400 de las 577 bancas. Detrás de En Marche quedaron los republicanos con 21% de los votos y los socialistas del expresidente François Hollande, que hasta ahora eran los más numerosos en el Parlamento, con un exiguo 7,8%. Ambas agrupaciones atraviesan una profunda crisis luego de las presidenciales. Mientras que el Frente Nacional de Marine Le Pen consiguió el 14% de los sufragios, Emmanuel Macron logró un amplio triunfo en la primera vuelta de las legislativas, precisamente en su país, Francia. Mañana es la segunda vuelta y Macron y su partido estarían muy cerca de obtener la amplia mayoría, la totalidad de las bancas la mayoría absoluta en las 2 cámaras, tanto en diputados como en senadores. Vemos el informe y lo analizamos.